Hola, mi nombre es Diomer Tapia Díaz, estudiante de la carrera profesional Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Nacional de Jaén. En esta ocasión voy a explicar un ejercicio que tiene que ver con trabajo y energía. El problema que nos hemos planteado es la rapidez de un motociclista de 3 Slum es 25 pies sobre segundo cuando llega al punto A. Determine la fuerza normal que ejerce en la pendiente cuando llega al punto B. Ignore la fricción y el tamaño de la bicicleta y el motociclista. Ya, como podemos notar en la gráfica, el movimiento que se va a realizar es curva. Por lo tanto, esta curva ha sido intersectada por una ecuación donde nos da una ecuación lineal diciéndonos que y es igual a x. Pues si tenemos la curva, también podemos afirmar que en este punto las ecuaciones van a ser iguales. Vamos a tratar de igualarlos para así despejar en función a una sola variable y tener el valor de cada una de ellas. Entonces, vamos a decir que en el punto B, x es igual a y. Por lo tanto, podemos reemplazar el valor de x en y decimos que 2 veces x a la 1 medio es igual a 6. Entonces el valor de x sería igual a 9. Como x y y son iguales, también va a ser el mismo valor para y en el punto B. Entonces ya tenemos los valores de x y y, la cual nos va a servir para la siguiente ecuación, que va a ser esto del radio de curvatura que vamos a tener que hallar ahorita para la ecuación siguiente que nos va a servir en lo que es trabajo y energía. Entonces, la fórmula para el radio de curvatura es igual a 1 más la derivada de y respecto a x al cuadrado, todo elevado a la 3 medios sobre el valor absoluto de la segunda derivada de y respecto a x. Entonces, como no tenemos el valor de y ni el valor de la derivada de y respecto a x, vamos a encontrarle en función a la ecuación en donde se va a realizar el movimiento. Entonces, vamos a trasladarnos por acá y vamos a decir que la primera derivada de la función va a ser igual a x a la 1 medio más y a la 1 medio igual a 6. Si derivamos a todo esto, entonces sería la derivada por cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada de x a la 1 medio más la derivada de y a la 1 medio más la derivada de 6? Entonces, como podemos ver, esta derivada va a ser igual a 1 medio por x por la derivada por x a la 1 medio por la derivada de x, que es 1, más la derivada de y, que sería 1 medio por la derivada de y a la 1 medio va a ser igual a y a la menos 1 medio por la derivada de y respecto a x. Esto va a ser igual a 0 porque la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, el valor de x lo vamos a pasar al siguiente miembro con signo cambiado, y acá podemos darnos cuenta que podemos eliminar este 1 medio y quedaría entonces y a la menos 1 medio va a ser igual, x por la derivada de y respecto a x va a ser igual a x a menos x a la menos 1 medio. Entonces, dándole sus valores que hemos hallado para x igual a 9 y para y igual a 9, el valor, despejando la derivada en función a una sola derivada, la derivada de y respecto a x sería igual a
menos x a la menos 1 medio sobre y a la menos 1 medio. Esto sería igual a menos 1 por el valor de 9 que tomaría cada una de las variables. Entonces ya tenemos el valor de la primera derivada. Ahora vamos a hallar la segunda derivada en base a esta función. Sería, cuando es derivada de un producto, va a ser igual a el primer elemento por la derivada del segundo elemento, que sería la segunda derivada de y respecto a x, más la primera derivada del primer miembro, que sería menos 1 medio, por y a la menos 3 medios. Entonces, y por la derivada otra vez de y respecto a x. Pero como ya tenemos una vez, por la que se va a derivar ahorita, serían 2 veces, por lo tanto sería al cuadrado. Esto que va a ser igual a menos, vamos a derivar esta función x a la menos 1 medio, que sería menos 1 medio por x a la menos 3 medios por la derivada de x, que sería 1, y da lo mismo copiarle o no. Entonces ya tenemos la segunda derivada de y respecto a x, que nos va a servir para la ecuación de la curvatura. Entonces vamos a tratar de despejar para obtener su valor de la segunda derivada. Entonces quedaría la segunda derivada de y respecto a x va a ser igual a, pasaría con signo cambiado, como es negativo, pasa con signo positivo al otro miembro, entonces quedaría 1 sobre 2, como está el exponente con signo negativo, se puede copiar como denominador, quedaría entonces, perdón, acá era positivo, ya pasa como positivo al hacer el cambio de posición, de la derivada de y respecto a x, que ya tenemos el valor, lo podemos reemplazar ya, menos 1 al cuadrado, menos por menos es más, 1 medio, también como está con exponente negativo, igual que el ejercicio anterior, que se le puede bajar al denominador con signo positivo. Entonces, todo esto multiplicado por el y a la 1 medio. A la 1 medio porque se ha cambiado al otro miembro. Entonces, ya tenemos el valor, ahora ya tenemos el valor de la segunda derivada de y respecto a x. Ahora, para obtener su valor exacto, vamos a reemplazar para cada variable, como siempre lo hemos hecho, porque estamos analizando en el punto B, donde dice que el punto B, x va a ser igual a 9 y y también va a ser igual a 9. Entonces vamos a darle el valor de 9 a cada uno. Entonces quedaría como raíz de 9, que sería 3, 1, acá 9, raíz de 9, que sería 3, elevado al cubo, 27, entonces quedaría 2 por 27, más, igual acá también quedaría el mismo valor, entonces quedaría 2 por 27, no les he multiplicado porque acá se van a sumar, y entonces va a quedar 2 en el numerador y se van a simplificar, quedando entonces como 3 por 1 más 1, 2, entre 2 quedaría 1 sobre 27. Se puede simplificar aún y quedaría entonces como la segunda derivada de y respecto a x va a ser igual a 1/9. Entonces, ya tenemos la primera y la segunda derivada, en la que ya podemos reemplazar en el radio de curvatura. Entonces, podemos dar los valores ya. Entonces, quedaría como 1 más la primera derivada, que sería menos 1 al cuadrado, todo elevado a la 3 medios, sobre el valor absoluto de la segunda derivada de y respecto a x.
pero como es positivo, le podemos dejar como 1/9. Entonces, el valor de esta expresión lo vamos a apoyar de la calculadora porque es un número racional, entonces número real, y entonces vamos a decir que acá quedaría como 1 más 1, 2, la raíz de 2 elevado al cubo, entonces quedaría como la raíz de 2 elevado al cubo por 9. Entonces esto de acá, el radio de curvatura, va a ser igual a 25,456 pies. Entonces ya tenemos el radio de curvatura. Ahora vamos a hallar también el ángulo de la pendiente en el punto B. Entonces el ángulo estaría formando, está acá, el ángulo de la pendiente. Entonces este ángulo se le puede hallar como sacamos acá un diferencial, el diferencial de X sobre el diferencial de Y. Acá está el ángulo, entonces lo podemos trasladar, sería el ángulo θ, diferencial de X y diferencial de Y. Entonces el ángulo va a ser igual a la tangente de θ, va a ser igual a la derivada de Y respecto a X. Pero como este valor ya lo tenemos, es igual a -1. Entonces, despejando el ángulo quedaría como menos 45 grados. Entonces ya tenemos el valor del ángulo. Ahora vamos a ver qué fuerzas actúan en el punto B. Cuando el objeto esté en el punto B, el motociclista está en el punto B, entonces actuaría sobre la pendiente una fuerza normal. Acá estaría la normal, el peso, y hacia acá que va a venir una aceleración, la normal, una aceleración, nada más. Esas son las fuerzas que actúan. Entonces, como ya hallamos el ángulo, el radio de curvatura, ahora por el principio de el trabajo y la energía dice que el trabajo de A a B va a ser igual a la energía cinética en A menos la energía cinética en B. Entonces, como podemos saber, el trabajo de A a B va a ser igual a la fuerza, que en este caso la fuerza que se va a emplear durante todo este tramo de A a B va a ser el peso que está actuando, el peso por una distancia. Y esto va a ser igual a la energía cinética en A, que va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad en A menos 1/2 de la masa por la velocidad en B. Perdón, es al cuadrado. La velocidad de A al cuadrado y la velocidad de B al cuadrado. El peso sería igual a la masa por la gravedad por una distancia, que esto va a ser igual acá a 1/2 de la masa por la velocidad de A al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad de B al cuadrado. Entonces, las masas podemos simplificarlos y quedaría entonces la gravedad, como estamos trabajando en pies y en unidades Slum como masa, entonces la gravedad va a ser igual a 32,2. Entonces, 32,2 por la distancia que se ha trasladado, que son 9 pies. 9 pies. Esto va a ser igual a 1/2 de la velocidad en A, que va a ser igual a 25 pies sobre segundo al cuadrado, menos 1/2 de la velocidad de B al cuadrado. La velocidad de B al cuadrado. Entonces,
Vamos a tratar de sacar el valor de B, que no tenemos en esta ocasión. Entonces sería, despejando B, sería la velocidad de B al cuadrado va a ser igual a 1 medio por 2, que sería 625 sobre 2 menos, acá vamos a multiplicar ya, sería 32.2 por 9, daría 289,8. Entonces la velocidad en B al cuadrado va a ser igual a 625 entre 2 por 289.8. A ver, entonces quedaría como, disculpen, sería 625 entre 2 por 200, no, menos 289.8. Esto va a ser igual a 45,4. Entonces, pies sobre segundos, todo elevado al cuadrado, por la velocidad al cuadrado. Entonces, ya hallamos el valor de la velocidad de B, la velocidad en el punto B. Ahora vamos a hallar las fuerzas que actúan. Vamos a tratar de hacer la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba menos la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Entonces la sumatoria de fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, en este caso que le hemos puesto la aceleración en n. Entonces la fuerza que actúa hacia arriba sería la normal menos porque el peso va hacia abajo en contra de la normal. Entonces sería menos el peso por el ángulo, que es 45. Entonces sería por el coseno de 45, va a ser igual a la masa, que va a ser igual a 3 por la aceleración, que en este caso también se le puede tomar como la velocidad de V al cuadrado sobre el radio de curvatura. Perdón, este es el radio de curvatura, para no confundir con el peso. Entonces, ahora vamos a dar los valores a cada uno. Entonces, la normal menos el peso, que va a ser igual a la masa por la gravedad, que son 32,2 por el coseno de 45, va a ser igual a 3. Y acá le damos los valores de la velocidad de V al cuadrado, que son 45,4 sobre el radio de curvatura, que era 25,456. Entonces, despejamos la normal, que eso es lo que nos pide hallar, la normal en el punto B. Entonces sería 3 por 32.2 por el coseno de 45, más, porque pasaría a sumar, más 3 por 45.4 entre 25.456. El valor sería 73,657. La fuerza, en el caso de N, acá se hablaría de libras. Serían las unidades libras. Entonces, la normal va a ser igual a 73,657 libras. Bueno, ese es todo el análisis respecto al trabajo y la energía, y hemos podido dar con el resultado. Muchas gracias.